una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos, pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial del Canal 22 y la revista Letras Libres. En Letras Libres, para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de Octavio Paz, decidimos hacer en nuestra edición de abril un homenaje al poeta y al escritor. Ante la vastedad de su obra, descubrimos que era imposible tratarla en una edición de la revista y la acotamos a un periodo, los años que van de 1968 a 1976. Los años que van de la renuncia a la embajada de la India tras la matanza del 2 de octubre a el golpe Excelsior y la salida de Plural. Para ello hemos convocado a 3 generaciones de críticos literarios, todos ellos además colaboradores y amigos de Letras Libres. Está con nosotros Adolfo Castañón, que además es poeta y editor. Adolfo, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Christopher Domínguez, quien además de ser uno de los críticos literarios más importantes del país, tiene una monumental biografía de Fray Servando Teresa de Mier. Christopher, buenas noches. Y el recambio generacional de la crítica, Rafael Lemus, que es además secretario de redacción de Letras Libres. Rafael, bienvenido. Buenas noches. El número de Letras Libres de abril empieza con unas cartas de Octavio Paz a José de la Colina, cuando José de la Colina era el secretario de redacción de la revista Vuelta, y Adolfo Castañón alcanzó a colaborar con la revista Plural. Adolfo, ¿por qué no nos haces una valoración de el trabajo de la revista Plural y el Paz editor en general? Bueno, la revista Plural dura 58 números, de 1971 a 1976, el número 58. Y es una revista que no puede haberse improvisado. Detrás de esta revista está un pasado editorial de Paz Editor, que viene de Barandal, Taller, Letras de México, El Hijo Pródigo, y también viene de otro tema que es en relación con el grupo que compone a la revista Plural, con la huella del proyecto Poesía en Voz Alta, donde Paz se va a encontrar a gente como Arreola, Leonora Carrington, José Luis Ibáñez, Yomi García Ascot, pero también con esa generación que es la de García Ponce, la de Elizondo. La revista Plural, yo creo que es la gran apuesta que hace Octavio Paz de modernización de la cultura mexicana, entendiendo por modernización una puesta en acción del diálogo entre los saberes
distintos que componen a la ciudad simbólica o a la ciudad cultural. Así pues, a lo largo de los 58 números de la revista Plural, va a haber en un cuaderno, en el inserto en medio, una reproducción, digamos, de un clásico, pero no solo un clásico occidental, como puede ser Lewis Carroll, traducido brillantemente por Ulalume González de León, sino también, digamos, de un clásico oriental, como el libro de la almohada, traducido por Kazuya Sakai. Junto a eso va a haber un proyecto de artes plásticas, un proyecto de discusión relacionado con la antropología, ahí está Claude Lévi-Strauss, está Norman O'Brown, relacionado con la política, hay que pensar las afinidades que existen entre un escritor mayor, que es Daniel Cosío Villegas, y Octavio Paz, y el propio Enrique Krause, que vendrá después. Creo que la revista Plural se puede definir como un gran espacio de diálogo, y no se puede mencionar esta palabra sin evocar la revista animada por Ramón Shirao, titulada precisamente Diálogos. Y para un poco concluir con esta sumarísima valoración, yo creo que la gran aportación de la revista Plural está en su riqueza y diversidad en los proyectos de traducción. La traducción de textos filosóficos, de textos históricos, de textos literarios, es lo que le da a la revista Plural una consistencia cosmopolita, vanguardista, que yo creo que hace de la revista Plural una de las mejores revistas de esos años en todo el mundo, no nada más de América Latina y de México. Muchas gracias, Adolfo. Y la transición hacia la revista Vuelta, los cambios entre Plural y Vuelta, ¿cuál sería tu valoración de Vuelta, Christopher? Sí, yo creo que es importante para nuestro auditorio saber, porque debe haber personas que no lo tienen tan presente, que hay una diferencia de la naturaleza institucional entre Plural, que era una revista respaldada por el diario Excelsior, y Vuelta, que ya va a ser la obra material, no solo espiritual y literaria, de un grupo independiente. Y la transición de Plural a Vuelta se da en un contexto de buena parte del periodismo democrático mexicano contemporáneo, que es el golpe sindical que el presidente Luis Echeverría organiza contra el diario Excelsior para menoscabar o suprimir una libertad de expresión que era muy incómoda en los términos de aquel régimen autoritario mexicano. Y eso provoca que Octavio Paz y sus colaboradores se vayan de Excelsior en solidaridad con Julio Scherer y funden la revista Vuelta como una tribuna propia. Y quienes nos acercamos a Vuelta durante la adolescencia como lectores, por lo menos esa es mi experiencia, veíamos en Vuelta de manera muy destacada la revista de un grupo. Estaba Paz, pero en la atención de los jóvenes lectores de aquel entonces, pues Vuelta, como lo había sido Plural, también era la revista de novelistas que leíamos muchísimo, como Juan García Ponce, como Salvador Elizondo, y de todo el grupo de poetas que concurren a Vuelta, Tomás Segovia, Ulalume González de León, Julieta Campos, después Enrique Krause, que le da el lado de mayor beligerancia política mexicana, junto con Gabriel Said, que a su vez es un teorizador de la realidad económica y social inesperado, de Julieta Campos, etcétera. Entonces, Vuelta era en gran medida, a fines de los años 70, a principios de los 80, que es cuando yo la empiezo a comprar en el puesto de periódicos, era la revista de un grupo. Y era una revista literaria, pero también era una revista política. Una revista donde se leían en ese momento cosas que no se podían leer en ninguna otra publicación mexicana, sobre todo en el contexto de la gran pelea contra los regímenes totalitarios que habían usurpado el nombre del socialismo, que eran los continuadores de
de Lenin y de Stalin. Entonces era muy asombroso y muy escandaloso también agarrar un número de Vuelta y toparse con un artículo de Jorge Semprún o de un punto de vista sobre Solzhenitsyn, por ejemplo, que era, como se dice ahora, políticamente incorrecto en las mesas familiares de la izquierda universitaria mexicana y una valoración de la democracia que no nos quedaba claro a sus lectores, a sus jovencísimos lectores, que fuera un fin en sí mismo. Yo creo que la gran contribución política de Vuelta es que algo que ahora mucha gente sostiene es que la democracia era un fin en sí mismo. Muchas gracias, Christopher. En el número 1 de Letras Libres, Enrique Krause, que fue subdirector de Vuelta por 22 años, decía que las filiaciones y las herencias intelectuales no se reciben, sino que se conquistan. Y esto para intentar, digamos, ser dignos herederos de Vuelta en Letras Libres. Tú, Rafael, que eres un lector de la revista desde sus primeros números, pero ahora trabajas en ella, no sé si quieras en un velocísimo primera participación hacer un balance rápido de Letras Libres. Bueno, yo te diría de entrada que creo que la relación de Letras Libres con la figura de Paz es por lo menos doble. De un lado es la publicación que hereda más directamente el legado de Paz. Nace justo cuando Vuelta muere y está animada por muchos de los colaboradores constantes de Vuelta, desde su director Enrique Krause hasta muchos de sus colaboradores y consejeros, muy destacadamente Gabriel Said, Alejandro Rossi, Hugo Uriart, Guillermo Sheridan, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez. Pero tal como dices, es una herencia que no se puede presumir, sino que más bien se tiene que merecer, número con número, y eso es cosa difícil porque no hay que estar a la altura de la que fue junto con Sur, la revista cultural más importante latinoamericana del siglo XX. Y por otra parte, si Letras Libres es y pretende ser la heredera de Octavio Paz y de Vuelta, tiene una pregunta enfrente que es ¿qué hacer con ese legado? Me parece que la primera tentación es intentar protegerlo y conservarlo, pero el resultado podría ser negativo, es petrificar a Paz, es protegerlo de lecturas quizá vivificantes. Otra cosa es promover la lectura devota de Paz. Borges decía que los clásicos, los autores clásicos, son aquellos que leemos con una devoción previa. No creo que esa sea la lectura que mejor le convenga a Octavio Paz. Me parece que lo que habría que hacer es animar lecturas jóvenes, incluso críticas, que terminan revitalizando a Paz, y eso fue lo que intentamos hacer en el número que está actualmente en librerías. Invitamos a 11 críticos jóvenes a leer 11 títulos de Paz, y me parece que el resultado fue bastante positivo. Muchas gracias, Rafael. Vamos a hacer un corte y regresamos ahora con ustedes. Cuando pienso en mi infancia, pienso en una vieja casa de fines del siglo pasado, en un pueblo de las afueras de la Ciudad de México. La casa está todavía en una plaza y comparte el espacio con otra casa célebre de fines del siglo XVIII, en la que vivió y murió Valentín Gómez Farías. La plaza era popular y cada 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, había fiesta, puestos, fuegos artificiales. El número de Letras Libres continúa con un ensayo de John Keane dedicado a estudiar las batallas políticas de la revista Plural. Keane es un académico y un estudioso de las revistas norteamericano que dedicó una monografía a la revista Sur de las hermanas Ocampo y que ahora ha preparado un volumen sobre la revista Plural. A mí me parece interesante que habláramos de la atmósfera y del clima político de esos años, del Echevarriato. No sé, Christopher, ¿cuál es tu lectura de esos años? Bueno, yo creo que el contexto podría sintetizarse en 2 o 3 vertientes. Por un lado, había que convencer al PRI y a sus ideólogos más lúcidos de que el régimen de partido único en México
no podía prolongarse más tiempo, que el PRI tenía que encabezar una, como dicen los sociólogos, una democratización desde arriba. En segundo lugar, había que convencer a la izquierda de que saliese, y que la dejaran salir a su vez, del cerrado mundo de la universidad y de los sindicatos universitarios, que era donde se había podido acomodar de alguna manera, y diese una batalla franca por las libertades políticas en el contexto de la competencia electoral. Y finalmente había que convencer a la vieja derecha mexicana que abandonase sus veleidades nacionalcatólicas o franquistas, su batalla contra la modernidad, y contribuyese de manera abierta a la modernización democrática del país. Yo creo que esto es el contexto en que nace Vuelta. En que nace Vuelta y en la que se desarrolla, digamos, la historia de Plural, ¿no? Digamos que yo creo que cuando empezó Plural no era tan evidente esta agenda como Claro. lo era ya en 76 y en 77, que es el año de la primera reforma política. Por supuesto. Rafael, en el número King hace un balance de la relación entre los intelectuales y el poder y las distintas posturas que en el Echevarriato se manifestaban. ¿Cuál sería tu lectura justamente de el diálogo entre el cetro y la pluma, digamos, en esos años en México? Bueno, me parece que la actitud política de Paz en estos años es ejemplar. Después de haber renunciado a la Embajada de México en la India, tiene dos caminos, que uno es tratar de resanar su relación con el régimen o quizá abonarse con entusiasmo a las filas de la izquierda, y Paz no hace eso, critica a los dos bandos y decide fundar una revista y seguir publicando su obra. Y resaltaría que me parece que el legado político de Paz, el pensamiento político de Paz continúa vigente. A ciertos liberales les sigue pareciendo todavía demasiado romántico, a la derecha demasiado de izquierda, etcétera, etcétera. Es decir, el pensamiento de Paz sigue creando incomodidad y eso demuestra que es un pensamiento vivo. Hay una mezcla muy viva entre liberalismo y romanticismo que se va gestando en esta época, después de que Paz tiene su fase surrealista, padece o goza de cierto hechizo ante el Oriente. Va a haber a partir de los 60s y de los 70s un camino cada vez más claro hacia el liberalismo, pero que no termina en la comunión con las ideas liberales. Paz logra ciertas cosas que aún hoy me parecen valiosas, que es, por ejemplo, exigir la democratización al mismo tiempo que sabe que esta no es la panacea, defender ciertos aspectos de la modernidad, al mismo tiempo que sigue defendiendo en la esfera privada algunos principios tan románticos como el amor, la poesía y lo sagrado. Entonces yo diría que el Paz de esa época, que es un Paz cada vez más liberal, es un Paz muy interesante y vigente. Y Adolfo, tú que viviste esos años, ¿cuál era la atmósfera que se respiraba durante el Echevarriato? ¿Cuál serían tus memorias prematuras de esos años? Yo creo que era una atmósfera crispada, una atmósfera que además, aunque México no tiene memoria, estaba impregnada, estaba ciscada por lo que había venido sucediendo entre la cultura y el poder en los años 60. Hay que recordar que el editor Arnaldo Orfila Reinal fue destituido de su dirección en fondos de cultura a mediados de los 60, y que esto creó un cisma en la República Cultural. A resultas de eso se crearía la editorial Siglo XXI. El proyecto de antología que Orfila le había propuesto a Paz hacer finalmente, y que finalmente sería Poesía en Movimiento, saldría con el sello de Siglo XXI. Entonces, hay una atmósfera, digamos, de precaución, de prevención. Después de eso viene el 68, después del 68 viene el 71, y creo que esos años fueron un poco el laboratorio de lo que sería el México de 30 años después. En el 76 se da la reforma política con Jesús Reyes Heroles, y curiosamente en la revista Plural van a estar dialogando Fuentes con Paz, con Said, con Gastón García Catú, con Daniel Cosío Villegas, un poco poniendo las barajas sobre lo que será el futuro de México. También creo que en otros términos es muy significativo que Plural, como apuntaba Christopher hace unos momentos, haya sido auspiciada
por una corporación, por un periódico, por un gran periódico, el periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer, y que después la revista haya continuado con su propio aliento, ya como una revista, digamos, hecha por particulares, por la iniciativa privada. Creo que esta prueba de que significó el inventar una empresa independiente es una prueba en la cual la revista Vuelta, en cierto modo, está haciendo un camino que tendrá que hacer después la cultura mexicana en un sentido mucho más amplio. También está ese momento de del periodo de Echeverría, en el cual Echeverría tiene un enorme apetito por atraer a los intelectuales hacia el regazo del Estado. Está el famoso episodio del avión de Redilas con un avión lleno de intelectuales para seguir, digamos, en la gira a Luis Echeverría. Esa imagen fue muy criticada en alguna de las columnas de la revista, y creo que formaba parte esa imagen un poco de la ambigüedad de la cultura mexicana, que veía un horizonte nuevo, prometedor, democrático, pero que todavía estaba atada a los lazos del viejo, no corporativismo, pero sí del viejo pensamiento institucional. Pero yo pienso que en cualquiera de los dos casos, y un poco para resumir o concluir este balance, creo que tanto en Plural como en Vuelta, como ahora en Letras Libres, lo que está en juego es algo que va más allá de las letras o de la crónica política inmediata, que es el lugar del pensamiento, desde donde se piensa, desde donde se opina, desde donde se enjuicia. Muchas gracias. Adolfo, quizá de estos años y siguiendo aquí, una de las polémicas más vivas, como tú mismo anunciabas, Adolfo, es la que sostuvieron Gabriel Said y Carlos Fuentes. Yo no sé si tú quisieras muy brevemente sintetizar para los más jóvenes los postulados básicos de esa disputa, de esa polémica. Bueno, en 1971 ocurre la matanza del Jueves de Corpus, el 10 de junio, y muy pronto se sabe que esto ha sido una provocación que ha salido de alguna parte del aparato de Estado. Y hay dos interpretaciones en la intelectualidad del momento. Una que ve, que es en la que se coloca Carlos Fuentes, una provocación de la derecha dentro del gobierno ante el curso nacionalista de izquierda que pregonaba Luis Echeverría. Y la otra posición, que es la de Gabriel Said, es de que no es el papel de la intelectualidad independiente apoyar al presidente contra una supuesta conjura, y que la apuesta necesaria de una intelectualidad que en ese momento no tenía partidos políticos independientes en los cuales expresarse, y que tenía espacios de opinión pública libre muy reducidos, que bueno, que la posición de la intelectualidad es crear una vigilancia permanente externa al régimen y a sus buenas o malas intenciones. Yo creo que eso fue la esencia discusión. digamos, de ese debate. Y trayéndolo un poco al presente, Rafael, tú que has, digamos, seguido de cerca también los debates entre la intelectualidad y el poder, ¿cuál crees que sea la salida a ese laberinto? ¿Cuál debe ser la relación entre intelectuales y poder? ¿Cuál piensas que es la de Letras Libres? Pues yo sostendría lo que decía Octavio Paz, que me parece que la posición del escritor ante el poder debe ser la de la independencia crítica. Paz fue un apasionado de la crítica, creía en ella no solo en su aspecto negativo, es decir, el de denunciar, sino también como parte creativa, poner en crisis los lugares comunes, las viejas lealtades, las viejas instituciones, y a partir de eso empezar a crear de nuevo.
Me parece que Letras Libres mantiene una independencia crítica, no solo ante el Estado, sino ante distintos grupos intelectuales, ante los partidos políticos, y poco a poco ha ido formando un grupo y renovando el grupo de Vuelta y de Plural, caracterizado ante todo por su liberalismo, que sigue siendo una postura casi insólita en la inteligencia mexicana. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con ustedes. Se ha definido al hombre de muchas maneras. Aquella famosa definición de Aristóteles, el hombre es un animal político, con lo cual quiere decir simplemente que el hombre es un ser que vive en sociedad, en la polis. Para los cristianos, el hombre es el Hijo de Dios, pero es un ser caído, pecador. Para otros, el hombre es el ser que piensa, Homo sapiens, o bien el hombre que fabrica cosas, instrumentos, Homo faber. Hay una definición que me gusta mucho. El hombre es un ser que sabe sonreír. Es algo que nos hace falta en el mundo moderno, la sonrisa. Tenemos los aullidos de las fieras y las carcajadas de las hienas, pero lo humano es sonreír. Como ya apuntaba Rafael Lemus, la tercera sección de la revista Letras Libres dedicada a Paz es una propuesta de relectura. Nosotros pensamos que una figura como la de Paz solo tendrá vigencia si logra renovar a sus lectores, así que agrupamos los libros que escribió en esta década prodigiosa y le asignamos un crítico menor de 40 años a cada uno de estos títulos. Adolfo, ¿cuál era el estatus creativo de Paz en estos años? ¿Qué libros, digamos, de poesía o de creación pura, para hacer una pausa al discurso político de este programa, construyó Paz en estos años y cuál sería tu relectura? Yo creo que después de Libertad bajo palabra, la obra de Octavio Paz entra en un proceso de estabilidad y invención. Primero con Salamandra, que es un libro muy importante, pero después particularmente con un libro que yo creo que fue muy influyente en mi generación, publicado precisamente en el 68, que es Ladera Este, donde el interés de Octavio Paz por el Oriente, precisamente como acabamos de oír, aflora con una sonrisa y con una mirada contemplativa que le permite la ironía y al mismo tiempo le permite un enunciado en formas muy modernas, muy libres, que creo que son, digamos, característicos de esta época. Otro libro que me parece muy importante de estos años, y yo creo que es uno de los más importantes en el itinerario creativo, lírico y reflexivo de Octavio Paz, es este libro enigmático que se llama El monogramático. Creo que en este libro monogramático o el monogramático hay una buena cantidad de teología, de profecía, de narración, de poemas de amor, de juego con las palabras, de juego de avalorios y también de experimentación desatada y desencadenada, porque hay que recordar que Octavio Paz siempre fue muy amigo de aquellos que estaban jugando con las formas, ya sea como un Marcel Duchamp, del cual se va a ocupar en un libro, o ya sea, digamos, con un Julián Ríos, que por cierto en la revista Plural publica uno de sus primeros fragmentos. Otro libro importante de esos años es Vuelta, donde hay una revelación del
Paz, poeta político, y del Paz que justamente vuelve a su propio interior, a su propia autobiografía. Ahí es donde está el poema Nocturno de San Ildefonso, y estos breves poemas políticos, como los dedicados a Solzhenitsyn, que tienen una tensión y una fuerza inédita, yo creo, en la literatura en castellano. No, La época de Pasado en Claro, ¿no? y hay que cerrar con Pasado en Claro, que yo creo que es uno de los grandes poemas extensos en lengua española. Creo que es un poema que Paz venía escribiendo desde mucho tiempo atrás y que por fin se decidió a pasar en claro en los años 70, en el 74, 75. Tuve la fortuna de cuidar para Fondo de Cultura Económica, junto con Ana María Cama, que trabajaba en Plural, la primera edición de Pasado en Claro, que era un libro de arte, un libro diseñado por Vicente Rojo, impreso en un papel color café. Cuando yo le pregunté a Octavio Paz, oiga Octavio, ¿por qué ese color precisamente de papel para ese libro? Es que este es un libro de barro, este es un libro de arcilla, este es un libro como de carne, ¿no? Como de barro. Y ese libro de barro, en ese libro de barro se teatraliza, se dramatiza la autobiografía o la biografía de Octavio Paz y la historia de México, y en esa biografía hay unos datos muy interesantes para quien quiera leerlo con atención y cuidado, que es el hecho, entre otros, el hecho de que Octavio Paz tuvo la fortuna o la suerte de tener dos figuras paternas: un Octavio Paz Solórzano, que es el padre revolucionario cercano a Zapata, y un abuelo que funge como una especie de patriarca, de padre dentro de esa casa, y en el frote entre esas dos personalidades creo que va a salir una chispa muy poderosa, que es la chispa de ese pasado en claro que le permite a Octavio Paz reconstruir su propia historia personal y historia, la historia de México. Yo creo que Octavio Paz quería mucho a este poema, y es un poema que él cuidó de muchas formas. Hay constancia en el epistolario, por ejemplo, con Pérez Ferrer, de los diversos ajustes que él le hizo a Pasado en Claro para que tuviera su versión definitiva. Convengamos pues que es una etapa de una enorme creatividad, que tiene suerte de poema autobiográfico Pasado en Claro, un poema en otro tono completamente distinto de poesía militante que sería Vuelta, este extraño diálogo entre Oriente y Occidente que es el monogramático. Pero en esa época, Rafael, hubo más libros. ¿Por qué no nos hablas de tu relectura de Postdata? Sí, bueno, me parece que Postdata es un ensayo decisivo en la bibliografía de Paz. Es de entrada un ejemplo de su valor cívico, de su independencia crítica. Como decía hace rato, en vez de escoger el medio tono o de aliarse con la izquierda o de nuevo con el Estado, prefiere escribir un ensayo muy protagónico, un ensayo de interpretación y análisis de los movimientos del 68, donde va afinando su crítica del sistema político mexicano y al mismo tiempo denuncia la idea de la revolución, cosa que no caerá en gracia a la izquierda. Y me parece que también es un libro importante porque sirve como una suerte de bisagra. Paz lleva muchos años en el extranjero, ha estado en París, en Japón, en la India. Este es su regreso a México, empieza a analizar de nuevo el asunto mexicano después del laberinto de la soledad, y lo hace de una manera doble. En los primeros dos ensayos son ensayos muy pragmáticos, donde hay una crítica del régimen y una interpretación de las clases medias mexicanas, y hay un último apartado, el más polémico, que se llama Crítica de la Pirámide, donde todavía dotado de tesis aprendidas del surrealismo, del romanticismo, de ciertos autores orientales, interpreta la matanza del 2 de octubre como una suerte de sacrificio, donde el régimen, para expiar algunas culpas, asesina a algunos estudiantes inocentes, que será una lectura muy polémica, y me parece que sigue siendo polémica y por lo mismo está viva. Uno se acerca a esas páginas y hay algo que vibra en ellas. Y por último diría que este Postdata
se puede incluir en este periodo de creatividad con tanta validez literaria como el monogramático o Pasado en Claro. Es un ensayo que está tan bien escrito, tan inteligentemente escrito, que a veces roza la creación pura y que se sostiene y se sigue sosteniendo por eso, porque nace de un temple creativo, de un temple literario. En esa línea, me parece que el libro que cierra ese periodo sería Logro Filantrópico. ¿Cuál es tu lectura de ese libro, Christopher? El Logro Filantrópico es un libro muy característico de toda la obra política de Paz, porque refleja mucho, y esto nunca hay que olvidarlo, la enorme deuda que Paz tenía con el marxismo heterodoxo. Y una de las esencias de este marxismo heterodoxo que atravesó el siglo XX a contracorriente era la obsesión por caracterizar a los regímenes políticos. Como el gran y horroroso experimento de ingeniería social que había resultado ser la Unión Soviética y otros países entonces eufemísticamente llamados del socialismo real, había sido un desastre, los marxistas heterodoxos se preocupaban mucho por decir, bueno, entonces, ¿qué es este tipo de sociedad? Una buena parte del Logro Filantrópico, que es una colección de artículos que sale en 1979, es discutir, abandonar un poco la tesis hegemónica en la heterodoxia marxista, que era la de Trotsky, de que la URSS era un estado obrero degenerado, al que había que curarlo de su enfermedad, pero que en esencia era un cuerpo sano, un cuerpo procreado por las ideas de Marx, y ir más allá, a la idea que ya está muy clara en el Logro Filantrópico, de que este tipo de sociedades eran un tipo de regímenes opresivos de una naturaleza distinta en la historia. Y en segundo término, esto tenía mucho que ver con la caracterización de qué demonios era el régimen de la Revolución Mexicana. Porque Paz fue un hombre que vivió entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Y el Logro Filantrópico es el gran momento en que Paz analiza al Estado mexicano, lo caracteriza como una especie de dictadura constitucional y propone lo esencial, que fue lo que ocurrió en los últimos 20 años de la vida de Paz, que son también los primeros años de nuestra democracia, que es la reforma del sistema. Que el régimen, esta dictadura constitucional del PRI, podía transformarse sin una cuota brutal de violencia en un sistema democrático, y en eso estamos. Entonces yo creo que es un libro clave. En ese sentido, el caso Solzhenitsyn no te parece muy paradigmático, que Sí, trata en el libro justamente. Porque cuando los intelectuales occidentales, Paz incluido, leyeron a Solzhenitsyn, vieron en la descripción casi empírica que hace Solzhenitsyn, siendo a la vez un novelista, del Gulag, la base que sustentaba la idea de que ese era un nuevo tipo de régimen de explotación del hombre por el hombre. Entonces es muy interesante el caso de Solzhenitsyn, como un novelista, alguien que se propone una investigación literaria, puede dar sustento y acabar de elucidar algo que se consideraba un enigma moral y un enigma sociológico, que eran los países del socialismo real. Y en eso Paz tuvo mucho que ver en el Logro Filantrópico. Sin duda. Vamos a hacer la última pausa y regresamos con ustedes. Yo quiero terminar esta serie de conversaciones con este poema, que no es un adiós, sino voy a usar la maravillosa expresión mexicana. Nuestro pueblo tiene genio, a veces, esa expresión maravillosa de México para decir adiós, que no es nunca adiós. Nos vemos. Y por eso, porque nos vamos a ver, voy a leer este pequeño homenaje a Claudio Ptolomeo. Soy hombre, poco duro, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Gracias.
creo que a veces una figura como la de Octavio Paz puede ser intimidante, no solo por el premio Nobel, la unanimidad crítica que suscita, la presencia que tuvo siempre en la opinión pública, sino incluso quizá también por esta clase de homenajes. Yo quisiera más bien que ahora bajáramos un escalón e intentáramos acercar la obra y la figura de Paz a aquellos que no la conocen y que por distintos avatares de la vida no han tenido la fortuna de leerlo. Rafael, ¿cuál sería tu guía para acercarse a la obra de Octavio Paz? Bueno, de entrada sobre lo que comentas, hace poco leí un aforismo de Cioran que trataba justamente de eso, que señalaba la fatiga e incluso el espanto que nos causan las obras completas, voluminosas y acabadas, y el interés que tiene para el lector contemporáneo, las obras inconclusas, los proyectos mallogrados, y ponía el ejemplo de Kafka. Paz no solo fue autor de una obra muy amplia, sino que tuvo tiempo de organizarla y reunirlas en unas obras completas, en las que Adolfo Castañeda estuvo muy cerca, y es una obra tan grande que me parece que no hay una llave, no hay un título que podamos proponer como para que el lector entre y descubra todo lo que fue Paz, porque Paz fue muchas cosas, tuvo muchas etapas, un hombre muy curioso intelectualmente, que en algún momento estuvo seducido por el surrealismo, posteriormente incluso por ciertas cosas del estructuralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que recomendaría quizá es que Paz merece la lectura que reservó a muchos autores, una lectura crítica, que incluso cuando manifestaba admiración era capaz de poner algunos reparos. Me parece que debemos de leerlo incluso irreverentemente, no como el premio Nobel, no como lo que es una figura central en el canon mexicano, sino como nuestro contemporáneo, discutirlo y ser leales a su legado de esa manera, a través de la crítica, de la curiosidad intelectual. Si tuviera que rescatar y recomendar algo, tal vez no sería un título, sino este periodo de su obra que rescatamos en Letras Libres y el periodo apenas anterior, es decir, el de los años 60, donde Paz es capaz de escribir libros tan distintos como Renga, El monogramático y Pasado en Claro, ensayos como Logro filantrópico, Conjunciones y disyunciones, que es capaz en un libro como Corriente Alterna de sacrificar incluso su prosa clasicista para poder crear una escritura un poco más nerviosa, más rápida, que le permitiera registrar otras cosas. Entonces yo quisiera recomendar ese Paz, al Paz más experimental, lúdico, vanguardista, como de Renga, los topoemas, los discos visuales. Me parece que es un Paz muy jovial, muy vigente y que para el lector joven es muy sugerente. Creo que libraste muy bien la pregunta trampa. No sé si Christopher quiera caer en el garlito y recomendarnos un libro de Paz. Bien, yo sí recomendaría Itinerario, que a mí me parece un libro autobiográfico maravilloso. Es un libro que Paz publica como uno de los prólogos a un tomo de las obras completas. Aparece, si no me equivoco, en el 93. Y a mí, yo creo que Paz sintetiza muy bien en este relato corto, es un libro de 100, 120 páginas, cuando mucho, las experiencias centrales de su vida y sobre todo las experiencias públicas centrales, que son el viaje que hace a España durante la Guerra Civil Española, muy muy joven, como invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia, y el posterior descubrimiento ya en París en el año de 1950 de este sistema concentracionario soviético, que lo lleva a denunciar en un artículo que apareció en la revista Sur en Buenos Aires y que nadie hubiera querido publicar en México, a denunciar la gran mentira del siglo XX, la gran trampa en la que jóvenes como Paz y muchos otros habían caído, y cómo Paz tuvo la oportunidad y la valentía de dar un paso atrás y de mirar ese mundo con otros ojos. Yo creo que en Itinerario está tanto la experiencia del joven, esta educación sentimental que fue para él ir a España, este momento decisivo que está en su poesía, está este deslumbramiento crítico, intelectual, esta pasión analítica, y está también, dado que es un libro que se escribe ya Itinerario después de la caída del muro de Berlín,
está la fortuna que tuvo Octavio Paz de haber podido conocer el fin de la historia política que él había vivido, haber podido cerrar un capítulo y haber tenido la oportunidad y la gracia de escribirlo. Yo creo que Itinerario, que quizás ahora está un poco escondido adentro de esta ciudad, que son las obras completas de Paz, es una de las grandes piezas autobiográficas de la literatura en lengua española, y si en mis manos estuviera ofrecerlo como una introducción a Paz, quizás no dudaría en recomendarlo. Muchas gracias, Christopher. Del Paz más experimental que señala Rafael, a la suerte de memorias de Itinerario que señala Christopher, ¿cuál sería tu recomendación, Adolfo? Bueno, yo me inclinaría por un libro imponente, que es Sor Juana o las trampas de la fe, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, que es un libro que me regresa a los años de Plural, porque recuerdo al señor asistente de Octavio Paz, que era el mecanógrafo, el señor Rojas, Eusebio Rojas, que estaba trasladando las grabaciones de la conferencia que había dado en Estados Unidos para empezar a hacer el borrador de Sor Juan, del libro de Sor Juana. El libro de Sor Juana Inés de la Cruz, yo creo que es el descubrimiento de un continente cultural, la invención de una tradición, para utilizar el término de este historiador marxista Hobsbawm, que es la de los virreinatos. Y en ese libro, en las páginas de ese libro, no solo está presente la figura enigmática, simpática, curiosa, que es la de esta mujer enormemente inteligente y sagaz, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que lo mismo trató de emular a Góngora que al padre Vieira, el gran autor de los sermones barrocos en Portugal, sino que también está el intento de reconstrucción de un periodo fundamental en la historia de México, como bien lo ha visto, no sé, por ejemplo, un Gabriel Saiz, que colaboró en el mismo número Orfandad y Legitimidad en la revista Plural. El trabajo que hace Paz de historia de la cultura, de biografía, no solo de un individuo, sino de un conjunto de grupos sociales, creo que a los mexicanos apasionados por la historia les será de mucha utilidad, y no solo utilidad, sino de mucho despertar, y les llamará mucho la atención si no lo han leído, este enorme libro, que además es muy contemporáneo, porque a lo mejor estamos más inmersos en la Nueva España de lo que nos imaginamos, pero eso ya es otro programa. Exactamente. Si Letras Libres estudió el periodo que va de 1968 a 1976, me parece que hay un libro de Guillermo Sheridan que justamente estudia el periodo anterior, toda la vida de Paz hasta el 68, centrado fundamentalmente en su infancia, en su primera juventud, su viaje a España, el descubrimiento del surrealismo, y es un libro que además va alternando las partes biográficas con un estudio crítico de su poesía y de su obra. El libro se llama Poeta con Paisaje y me parece que puede ser un muy buen pórtico de entrada a la obra de Octavio Paz. Lamentablemente tenemos que concluir aquí la conversación. Rafael, Adolfo, Christopher, muchas gracias, y gracias al Canal 22 por esta edición especial de Letras Libres dedicada a Octavio Paz. Poesía es el arte de ver a través de las palabras la otra cara de la realidad. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos,
El poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo. Pasos dentro de mí, oídos con los ojos. El murmullo es mental, yo soy mis pasos. Oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras.